Aquí llegamos a la tercera parte de esta sistematización, de esta serie de el por qué actuamos, cómo actuamos, que es la clase del día de hoy, del 3 del 5 del 2023, la acción, la interacción y la función, conceptos y modelos fundamentales que nos ayudarán a comprender la complejidad de las acciones. Partimos de la necesidad racional de la comprensión del mundo social. Hemos hablado de la acción en el mundo social, de la acción orientada a objetos físicos, culturales, sociales. Hemos hablado de la complejidad de la interacción entre egos y alter. Hemos hablado de la incertidumbre en el problema de la contingencia, de que nuestras acciones pueden ser, a pesar de tener componentes racionales e irracionales, sus consecuencias no están determinadas. La complejidad de esta indeterminación nos lleva a la necesidad de utilizar, de convidar al diálogo de ideas, de conceptos, el concepto de sistemas como modelo teórico desarrollado por Talcott Parsons. Un concepto que en este momento lo vamos a situar en el sistema ecológico. Ya hemos hablado de la complejidad del sistema ecológico. El reconocer que las acciones e interacciones están situadas en cuerpos vivos, en ecosistemas vivos, en condiciones físicas del mundo que determinan la reproducción de la vida, que determinan de la misma forma la interacción en sociedad. Por lo tanto, este concepto de sistema ecológico nos hace referencia a que todo está interconectado. Esto nos lleva a un diálogo entre la acción y la función. Diálogo contenido en un texto de Parsons llamado La estructura de la acción. La interacción. Lo que nos interesa de la interacción, de la acción, de la interacción y la función son sus efectos, sus consecuencias, la influencia recíproca de estos efectos y consecuencias. Esto nos lleva a el concepto de la agencia en la interacción, que en sociología utilizamos para referenciar la capacidad de producir efectos en el mundo, en los sistemas culturales, entendiendo el mundo como horizonte de sentido, en el cual se genera una comunidad de sentido. Todo el mundo habla en español. Todo el mundo de la comunidad de sentido, todo el mundo de los sistemas culturales, todo el mundo del sistema cultural que vincula la teoría comprensiva de Max Weber y la teoría de sistemas de Talcott Parsons. Estos sistemas, sus efectos e influencias recíprocas, nos llevan a la dinámica interactiva del cambio social. El actor cambia el mundo, pero cuando cambia el mundo, al mismo tiempo es cambiado por él. El sistema no solo nos transforma, sino nos construye. Y nosotros no solo transformamos al sistema, sino a través de nuestras acciones y de la dinámica interactiva lo construimos. Esta es la agencia, la capacidad de producir efectos en el mundo. Es importante tener en cuenta
que la agencia no es un actor, es una entidad abstracta, es un tipo ideal, es un signo al cual se le ha otorgado sentido. Una acción realizada por personas concretas, con rostro, nombre y apellido, que actúan en situaciones concretas. Yo, Daniel Ordóñez, con rostro, nombre y apellido, actúo, asigno, otorgo sentido a estas entidades abstractas, a estos tipos ideales, en una situación concreta. El profesor del curso de Max Weber me ha pedido que le pase mis apuntes para referencias. Por lo cual, estas acciones en situaciones concretas tendrán consecuencias indeterminadas. Aquí traemos otro autor al diálogo, Erving Goffman, quien nos hablará de la evaluación actor-impostor. En el sentido en que estas interacciones y situaciones concretas en el mundo moderno suelen darse dentro de instituciones, conjuntos conjunto o sistema de roles, en donde la acción, la interacción, la función, de alguna manera se ha venido despersonalizando. Es decir, las acciones y las consecuencias de las acciones, la agencia, la transformación, el cambio social, ese que no solo nos transforma, sino nos construye, busca ser separado de las personas con el fin de que no dependa de ellas, no depende de las personas, depende del rol que, que ejercen las personas, las consecuencias de sus acciones. Esto nos lleva a el problema de las expectativas, lo que se espera de los roles que desempeñamos dentro de las instituciones que a su vez componen el mundo de los sistemas culturales, el mundo de los sistemas ecológicos, el mundo de los horizontes de sentido, el mundo de la complejidad, que recordemos, no son actores, son entidades abstractas, tipos ideales que nos permiten orientar la acción para explicar elementos que en la vida cotidiana se dan de manera integrada. Las expectativas, volvemos a las expectativas. Las expectativas, las jerarquías, las subjetividades y subjetivaciones están dadas por los roles y los papeles. Roles y papeles que nos plantean una relación con otra forma de ver el mundo, otra forma de actuar en el mundo, que es el teatro. La relación entre sociología y teatro nos da un concepto fundamental, un concepto central, que es el concepto de el actor. Un solo actor puede asumir o representar diversos papeles, diversos roles que pueden ser contradictorios. Para Max Weber, hablar de actores es hablar de actores en conflicto. Actores en conflicto cuyo conflicto está originado o contenido o orientado a la impredictibilidad de la agencia, lo cual nos lleva a otro concepto de Talcott Parsons, el conflicto de roles. Volvemos a Erving Goffman, la evaluación del actor impostor.
hablando de actores, de papeles, de roles y de sus funciones dentro de las instituciones, será importante en el problema de la contingencia la evaluación, la valoración de los actores, de las acciones de los actores. Realmente, Daniel comprendió lo que se hablaba en clase, o de alguna manera su acción es una impostura y todo lo que ha escrito no es nada más que la reproducción de un rol o la actuación. Esta evaluación, actor-impostor, a través de la acción, será fundamental en el proceso de construcción de la creencia, de la confianza. Será fundamental en el problema de la contingencia, de la autoridad. Esta acción ligada pues al correlato subjetivo, en donde no solo es la heterorreferencia la que valora o la que jerarquiza, sino la subjetividad y la subjetivación la que me permite o me obliga a autoevaluarme, lo cual nos lleva a la dimensión psicológica y otra vez al objeto físico del mundo en el que vivimos, el cómo me siento con el rol o el papel que estoy interpretando. ¿Cuál es el lugar del cuerpo? La tensión física que implica ejecutar o actuar a través de un rol, cumplir una función, actuar, interactuar. Esto me lleva a aprovechar aprovechar el momento para hablar de lo que será, de lo que quiero que sea mi trabajo final, en donde busco o donde será buscar o crear círculos de influencia más abiertos, entendiendo la influencia, los círculos de influencia como estos lugares en donde la dinámica interactiva no solo nos transforma, sino nos construye. Es una pregunta por los espacios de la sociabilidad académica en el Departamento de Sociología. Las condiciones sociales para la producción de conocimiento en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Todavía no tengo un tema claro, pero lo que sí sé es que quiero hacer trabajos finales orientados hacia un componente fuertemente pragmático, situado en el Departamento de Sociología. Quiero a través de las prácticas, de la acción y la interacción, buscar o crear círculos de influencia más abiertos, lo cual implica interactuar con diferentes personas, lo cual implica mantener diferentes relaciones, acciones, expectativas. Un juego de roles en el que yo soy estudiante, en el que tomo apuntes, en el que sistematizo los apuntes, reflexiono, le envío los apuntes al profesor. Un juego de roles en donde será el profesor el que evalúa, el que a través de las acciones o expectativas legitima. Un juego de roles en donde se busca crear círculos de influencia más abiertos. Volvemos a la pregunta que le hice al profesor en clase.
¿Es la dinámica interactiva una forma de binarismo? Hablaremos de esta pregunta un poco más adelante. Por ahora, situémonos otra vez en la dinámica interactiva del cambio social, los sistemas culturales, la teoría de sistemas, el vínculo entre Parsons, Weber y Niklas Luhmann, quien llevará la teoría de sistemas a un nivel de complejidad en donde desarrolla lo que habíamos hablado en las instituciones. No son actores, las instituciones, la agencia, no son actores, son entidades abstractas. Los sistemas son entidades abstractas. Pero, ¿por qué? Niklas Luhmann cuestiona la función del actor, del cuerpo, de la persona en la agencia. ¿Es posible una sociedad sin cuerpos, sin personas? ¿Es posible la interacción y la comunicación sin verbos, sin palabras, sin interacción cara a cara? Bueno, la complejidad de la teoría sociológica de Niklas Luhmann nos dice que sí. La experiencia empírica de la interacción con la tecnología, con los sistemas informáticos, con los sistemas políticos, sociales, sistema de derecho, de educación, de salud, los sistemas orientados o operados a través de la inteligencia artificial, se constituyen como una caja negra en la sociología. Cosas que utilizamos, pero que no sabemos cómo funcionan. Será un problema sociológico interesante desarrollar estos temas. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los criterios de selección de los criterios? ¿Cuáles son los criterios de selección de los criterios? ¿Cuáles son los criterios de selección de los criterios de una función? ¿Cuáles son los criterios de selección de los criterios de un sistema? ¿Cuáles son los criterios de selección de los valores? Una caja negra en la sociología. Esta pregunta de la caja negra de sociología y esta dimensión de la teoría de sistemas nos lleva a un diálogo crítico por parte de Norbert Elias, que vale la pena revisar, en donde reevalúa la posición de las personas y los sistemas por la pregunta de cuál es el agente, y nos lleva al concepto de reificación, el de asignar a agencia a algo que no la tiene, el de darle vida a algo que no lo tiene. Recordemos, estos son tipos ideales, conceptos que nos sirven para explicar a través de omitir y seleccionar elementos relevantes de la vida cotidiana. Porque recordemos, en la vida cotidiana todo es más complejo, nuestra experiencia sensorial es más compleja, ya que todo está interconectado.